Santiago capítulo 1, vamos a ver versículos 5 al 8, estos 3 puntos. Vemos el versículo 5. La palabra de Dios dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Muy bien, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, tenemos que entender de que el contexto de este libro de Santiago habla de cristianos que habían salido en persecución y estaban afrontando un montón, diversas pruebas en su vida. Su vida estaba en peligro, estaban siendo perseguidos por su fe. Y el hecho de estar siendo perseguidos por su fe e iban de un lugar a otro, hacían que muchos de estos cristianos atraviesen necesidad. Es por eso que también Santiago va a hablar de muchos cristianos que estaban siendo abusados en sus trabajos. ¿Por qué? Porque eran personas pobres y habían los ricos que se aprovechaban de la pobreza de estos pobres cristianos que habían salido huyendo en la persecución. Ahora, Santiago va a consolar y quiere animarles que las pruebas del creyente están bajo el control de Dios. En primer lugar, nuestro primer punto va a hablar sobre qué es necesario para que tú y yo podamos atravesar las pruebas. En primer lugar, lo que debemos saber, querido hermano o hermana, es que tarde o temprano te va a tocar atravesar alguna aflicción, alguna prueba. Tarde o temprano. Cuando nosotros vamos a Efesios, si me acompañan a Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo va a hablar de las pruebas como algo que tarde o temprano todos pasaremos. Efesios capítulo 6, versículo 3. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para empezar, el apóstol Pablo da por seguro que todos atravesaremos lo que él llama el día malo, el día que surgen los problemas, el día que surgen las aflicciones. Mi querido hermano, ¿nunca le ha pasado eso? De que está en su vida como creyente y de la nada aparece un problema y luego está saliendo de un problema y aparece otro y pareciera de que estamos en una guerra, en un momento de aflicción que no termina. Bueno, el apóstol Pablo dice, va a pasar, va a pasar. Si aún no te está pasando, mi querido hermano, debes saber que el día malo, la aflicción, va a llegar en este mundo. Pero ¿cómo nosotros luchamos? ¿Cómo nosotros nos preparamos para aquel día malo? ¿Cómo nosotros nos preparamos para la llegada de las pruebas? Bueno, en primer lugar, nuestro primer punto dice que debemos pedir sabiduría a Dios. Mis queridos hermanos, para que nosotros podamos enfrentar las diversas pruebas que vamos a ver en este mundo, necesariamente debemos pedir sabiduría de Dios. Vamos a leer conmigo el versículo 5. Preste mucha atención, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mis queridos hermanos, ¿de qué sabiduría habla? ¿De qué sabiduría habla este pasaje? Bueno, un comentarista define en base al contexto diciendo la sabiduría que se presenta en este versículo es tener claridad, una habilidad práctica y sensata al actuar. Eso es sabiduría. La sabiduría tiene diferencia con el conocimiento. El conocimiento es justamente eso, es tener información, ¿verdad? Ese es el conocimiento. Pero la sabiduría es la forma práctica en la que se usa el conocimiento. Eso es la sabiduría. Así que es eso lo que está refiriendo este pasaje, a aquella claridad, habilidad práctica y sensata para actuar. Otro comentarista dice:
Sabiduría para entender las pruebas es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar ante las pruebas conforme a su palabra. Fíjense que el contexto es, estás pasando dificultad, estás pasando aflicción en tu vida, pide sabiduría. ¿Pero qué significa eso? Significa que el Señor te ayude a ver tu aflicción desde la perspectiva de Dios y que te ayude a reaccionar conforme a su palabra. Mis queridos hermanos, esto es algo en lo cual nosotros debemos trabajar. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, cuando nos encontramos en aflicción, estamos en un punto en el que decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué hago? Y empezamos a pensar en soluciones, empezamos a pensar en formas de salir de aquella situación. Pero, mis queridos hermanos, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuando estamos en la aflicción, antes de hacer algo, primero acudimos al Señor para que nos ayude a ver esa situación desde su perspectiva? Mis queridos hermanos, la sabiduría es una necesidad para los creyentes en medio de las pruebas. Nosotros necesitamos, a través de la sabiduría del Señor, aprender a entender conforme a su palabra. Ser juiciosos conforme a lo que estamos pasando. ¿Por qué acudir a Dios, mis queridos hermanos? Vamos haciendo preguntitas, ¿sí? Hemos dicho de que es necesario pedir a Dios sabiduría, pero yo te pregunto, ¿por qué debemos acudir a Dios? Y ahí yo añadiría una pregunta. Cuando tú estás en medio de aflicciones en tu vida, ¿a quién acudes? Normalmente, cuando nosotros tenemos que tomar alguna decisión, buscamos algún consejo, ¿verdad? O en el mejor de los casos, o hay personas que son más impulsivas y quizás en medio de aflicciones no buscan consejos y dicen, voy a hacer esto y lo hacemos. Pero el consejo bíblico que vemos es que antes de hacer algo en medio de las aflicciones, nosotros debemos ir en busca de sabiduría del Señor, acudir a Dios. ¿Por qué acudir a Dios? Romanos capítulo 16, verso 27. Nos va a decir, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Otro pasaje, estamos intentando responder la pregunta, ¿por qué acudir a Dios en medio de las aflicciones? Job capítulo 12, versículo 13, dice Job, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Mis hermanos, ¿por qué acudir a Dios en medio de las aflicciones? Porque en Él está la sabiduría. Mis queridos hermanos, solo en Él. Él es la luz. Hay un corito que está basado en el Salmo 119, versículo 105, en el cual cantamos con los niños. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese versículo, mis queridos hermanos, nos muestra cómo Dios a través de su palabra es eso, es luz, es luz. Quiero preguntarle algo, mi querido hermano. ¿Alguna vez se ha sentido en medio de la aflicción en un punto en el cual siente que no sabe qué paso dar? De decir, ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno, ¿qué debemos hacer? Acudir a Dios. Acudir a Dios, porque en Él está la sabiduría, porque en Dios está el consejo y la inteligencia, dice Job. Así que, mis queridos hermanos, Dios es el único sabio, perfectamente sabio, por lo cual debemos acudir a Él. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros somos al revés. En medio de las aflicciones, no acudimos primero a Dios, sino que hacemos y luego de que ya nos equivocamos, luego recién, como la última opción, bueno, ya lo intenté todo, ahora lo único que me queda es Dios. ¿Qué dice Dios? En serio yo les pregunto a mis queridos hermanos, ¿será que Dios debe ser nuestra
última opción? No, debería ser la primera. Debería ser lo primero en lo cual nosotros deberíamos pensar en medio de las aflicciones. ¿De qué manera, mis queridos hermanos, el Señor nos ayuda en medio de las aflicciones, dándonos sabiduría? La palabra del Señor nos va a decir que a través de la sabiduría el Señor nos va a dar claridad y luz, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dios no piensa como nosotros. Los pensamientos de Dios son diferentes. Quizás nosotros tenemos pensado alguna solución, quizás nosotros tenemos pensado algún propósito o razón por la que esté pasando, pero Dios piensa de una forma diferente. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro. ¿Qué más nos dice nuestro pasaje, mis queridos hermanos, con respecto a la sabiduría? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Cómo entendemos esta parte? Bueno, hay una forma muy espiritual, vamos a llamarla, ¿no? Que se ha hablado de decir, tú quieres sabiduría y es como que muchos piensan de que van a dormir y ¡pum! Se les va a iluminar, ¿no? Pero la escritura va a hablar de un proceso en el cual Dios nos hace crecer en sabiduría. Así que no es tan automático, mi querido hermano. No es que el día de hoy usted dice, quiero sabiduría y despierte y el día de mañana ya es sabio, ¿no? Sino que más bien nos va a hablar la escritura de un proceso. La sabiduría que se refiere acá no es esa iluminación automática o milagrosa. Es una sabiduría en la cual Dios va obrando en aquella persona que va creciendo y madurando en el Señor. Así que la sabiduría en este contexto también está señalada a aquellos que van creciendo y madurando en el Señor. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 en adelante. 1 Corintios capítulo 6, perdón, 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense en primer lugar lo que dice el apóstol Pablo en este lugar. La sabiduría está relacionada, versículo 6, a los que han alcanzado madurez. Mi querido hermano, hermana, ¿usted quiere crecer en sabiduría del Señor para enfrentar las diversas pruebas? ¿Qué debemos hacer? Madurar. Debemos crecer en el Señor. Mi querido hermano, es imposible que usted crezca en sabiduría del Señor alejado de este libro. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no medita en ella de día y de noche, como señala la misma palabra, es imposible que usted crezca en sabiduría. Es imposible que usted alcance madurez porque está relacionada a la palabra. ¿Cómo sabemos de que está relacionada a la palabra? Porque es lo que Pablo está refiriéndose, a aquella revelación dada por el Espíritu Santo. En esa sabiduría que nosotros encontramos, guiada por el Espíritu Santo, va a decir el apóstol Pablo, versículo 12 en adelante de 1 Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo
espiritual. Fíjense cómo el apóstol Pablo va a hablar de la sabiduría de Dios. Y va a decir qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente cuando el creyente acude a Dios en busca de sabiduría. En primer lugar, dice que Dios lo capacita a ese creyente, al Hijo de Dios. Lo capacita para que pueda entender. Le da conocimiento, le da luz. Y luego de que el Señor nos da luz, nos permite entender ciertas cosas, dice que nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa acomodar? Tiene la idea de separar. Cuando usted acomoda su ropa, por ejemplo, quizás usted separa las poleras con las poleras, los pantalones con los pantalones, ¿verdad? Las medias con las medias. Eso es acomodar, es separar, ¿verdad? Ahora, lo que está diciendo la palabra de Dios en este texto es que la sabiduría del Señor en medio de las pruebas nos ayuda a acomodar, a separar las cosas, a separar lo espiritual con lo espiritual. Mis queridos hermanos, en medio de las pruebas es necesario que el creyente aprenda a separar las cosas, aprenda a discernir todo esto. Cuando atravesamos pruebas, necesitamos discernir y acomodar lo espiritual a lo espiritual, entender que las pruebas tienen un propósito espiritual en nuestra vida. Un ejemplo, mis queridos hermanos, de esto, un ejemplo de cómo nosotros tenemos que aprender a discernir lo espiritual con lo espiritual, lo encontramos en Marcos capítulo 2. ¿Sí? Si me acompañan en sus Biblias, Marcos capítulo 2. Este es un ejemplo muy conocido. 4 amigos llevaron a un paralítico delante del Señor. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero que usted se ponga en el lugar del paralítico. El paralítico y sus amigos fueron con un propósito donde el Señor Jesús. ¿Cuál era el propósito? Ser sanado. El paralítico solamente tenía eso en mente y sus amigos también habían escuchado la fama del Señor, que Jesús sanaba a las personas y fueron e hicieron todo un esfuerzo. Se subieron al techo, abrieron el techo, lo bajaron a su amigo a los pies del Señor Jesús y todos expectantes a escuchar cuáles iban a ser las palabras milagrosas del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Mis queridos hermanos, ¿recuerdan el concepto que dijimos de sabiduría al principio en medio de las pruebas? Aquello que nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Esa es la perspectiva de Dios, mis queridos hermanos. La perspectiva de Dios en medio de las pruebas es aquella que separa lo más importante de aquellas cosas que no son tan importantes. En este caso de este paralítico, ¿qué era lo que el Señor Jesús consideraba que era lo más importante? ¿Era que no caminaba? No, lo más importante de este hombre era que se estaba yendo al infierno con sus pecados. Por lo tanto, el Señor lo primero que quiso hacer fue perdonarle sus pecados. Mis queridos hermanos,
Cuando usted está atravesando aflicciones, quizás usted piensa, al igual que este paralítico, pensaba que su mayor aflicción, su mayor preocupación, su mayor problema era no caminar. Quizás usted piense y dice, mi mayor problema es que tengo problemas de salud, mi mayor problema es que tengo estos problemas económicos. Pero mi querido hermano, Dios lo ve de una manera diferente. El Señor ve su corazón y dice, no, hay un problema más grande. Hay un problema que quizás es necesario. Quizás, mi querido hermano, la aflicción que usted está atravesando es porque Dios ve algo en su corazón que Él quiere moldear, que Él quiere trabajar, que Él quiere quitar y limpiar. Dios ve nuestra necesidad más urgente. Y la sabiduría en medio de las pruebas es que nosotros nos humillemos y veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Y así nosotros podamos clamar, como dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. ¿Así es el versículo? ¿O cómo es? Todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la perspectiva de Dios. Dios no te va a decir que todo te va a salir bien, pero sí que todo ayuda para un bien espiritual, ser transformados a la imagen de su Hijo. Cómo nosotros, a través de la sabiduría de Dios, podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, es que nosotros necesitamos aprender a ver más allá de las circunstancias. Cristo entiende nuestro dolor. Cristo se compadece de nuestro dolor. Por eso en Hebreos capítulo 5, verso 7, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mi querido hermano, ¿se dan cuenta lo que está diciendo el escritor a los Hebreos sobre Cristo en su humanidad? Cristo sufrió. Cristo se angustió hasta las lágrimas. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos sufriendo, podemos llegar a pensar de que Dios no me entiende. Dios no me entiende. Mi querido hermano, el Señor le entiende. Nuestro Señor Jesús entiende. Entiende tu dolor. Entiende tu aflicción. En el Getsemaní, Cristo muestra el sufrimiento que Él tenía, pero termina diciendo algo que nos debe ayudar a nosotros a aprender cómo llevar a cabo las aflicciones. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo en medio de toda su angustia? Cristo dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis queridos hermanos, eso es sabiduría en medio de aflicciones. Ver las cosas de la perspectiva divina. Someternos a la voluntad de Dios. Está bien clamar al Señor. Está bien. Pero no se olvide, mi querido hermano, que su mayor pedido debe ser decirle a Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Segundo punto. Volvemos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Debemos pedir sabiduría. Debemos aprender a pedir. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. Si alguno tiene falta, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, el consejo de Santiago es pídala a Dios. Y nuestro segundo punto es orando por lo necesario. En Santiago capítulo 4, nosotros vamos a encontrar que muchas de las veces que nosotros oramos, va a decir Santiago que oramos mal. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. En conclusión, mis queridos hermanos, no sabemos orar, no sabemos pedir.
Y lo que nosotros tenemos que ver es que la palabra de Dios nos da una muestra cómo debemos pedir a Dios. Y una de las cosas que usted debe tener por seguridad al momento de orar es que usted puede pedir sabiduría. Y esto nos muestra que en medio de las aflicciones debemos que aprender a pedir lo necesario, lo necesario. No podemos pensar en actuar con sabiduría si nosotros no estamos en constante oración con el Señor. En la Escritura, mis queridos hermanos, encontramos muchísimos versículos que nos alientan a orar. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, nos va a decir que debemos orar sin cesar. Primera Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, nos va a decir que debemos estar constantemente en oración delante del Señor. Primera Juan, capítulo 5, versículo 14, dice que nosotros debemos aprender a orar conforme a la voluntad del Señor. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Debemos aprender a orar según su voluntad. Mis queridos hermanos, lo que nosotros debemos entender es que debemos orar en medio de las pruebas. Esa es una evidencia de alguien que está actuando según la sabiduría del Señor. Mi querido hermano, usted quiere saber si usted en medio de las aflicciones está actuando en sabiduría del Señor. Evalúen cuánto ora en medio de las aflicciones. ¿Cuánto es su tiempo de oración? Si yo le dijera, hermano, hágame un cálculo de las 24 horas del día, ¿cuánto ora a Dios? ¿Cuánto sería el número? ¿Cuánto? Quizás 15 segundos antes de almorzar. Le sumamos 10 segunditos más antes de cenar o de tomar un tecito y ya. Eso es todo nuestro tiempo de oración, mis queridos hermanos. De 24 horas no llegamos ni a un minuto de oración al día, pero sin embargo decimos que el Señor nos dice que debemos orar sin cesar. ¿Cómo es eso? Mis queridos hermanos, la oración en medio de las pruebas no solamente es un medio por el cual expresamos a Dios o le pedimos lo que queremos. La oración no solo es eso. La oración en medio de las pruebas es un medio de gracia que el Señor usa para obrar en tu corazón. Por ejemplo, acompáñeme a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y quiero que preste mucha atención cómo Pablo habla en este pasaje sobre la oración. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracia. El versículo 6 es el versículo más conocido de este pasaje, ¿sí? Y a veces solamente conocemos esa verdad, esa realidad de que, bueno, la oración es la forma en la cual nosotros damos a conocer o le expresamos al Señor nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia. Pero que quiero que fije, el versículo 7 nos muestra cuál es el resultado en el corazón de una persona que ora constantemente. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi querido hermano Nana, ese es el resultado en el corazón de una persona que ora en medio de las aflicciones. Hace un tiempito atrás me tocó atravesar una aflicción difícil, ¿sí? Una de aquellas aflicciones que no te permiten dormir. No sé si alguna vez le ha pasado eso, mi querido hermano. Estar tan preocupado que cierra los ojos y solamente vienen los pensamientos de aquello que te aflige. Y empiezas a pensar y a decir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto otro? Y estás tan preocupado que se te va el sueño y no puedes pensar. Mi querido hermano, la oración es un medio que el Señor usa para traer paz al corazón afligido.
Cuando tú estás atravesando aflicción en tu vida, fíjate lo que hace el Señor. Trae paz en tu corazón. Guarda tu corazón y ¿qué guarda? Guarda tus pensamientos. Mis queridos hermanos, no podemos pensar, estar en medio de las aflicciones y no estar orando. No estar orando. Dios guarda nuestro corazón a través de la oración. Y andar en oración en medio de las aflicciones es caminar en sabiduría. Dios conoce nuestra necesidad, mi querido hermano. Y cuando oramos conforme a su voluntad, Él guarda nuestro corazón y pensamientos para no tropezar, para no pensar algo mal del Señor. Hemos estado temiendo en el libro de Job nuestro devocional, ¿verdad? Y hoy hemos terminado Job capítulo 42 y hemos visto todo el proceso que ha llevado Job en medio de su aflicción. Y en medio de la aflicción de Job, él ha estado pensando y diciendo, ¿por qué el Señor ha permitido esto? Y en uno de los pasajes, por ejemplo, Job empieza a decir, Dios no es compasivo, Dios no es bondadoso con los que sufren. Job describe y dice que hay personas que sufren y claman a Dios y Dios es indiferente. Fíjense a lo que le llevó el pensamiento de Job en medio de su aflicción. ¿A qué? A decir prácticamente Dios no es compasivo. Ese tipo de pensamientos, mis queridos hermanos, inundan nuestra cabeza, inundan nuestro corazón en medio de las aflicciones. Empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a decir, Dios, ¿será que sabe lo que estás haciendo? ¿No te estás equivocando? O empezamos a cuestionar de la bondad de Dios, si Dios verdaderamente es tan bueno. ¿Por qué Dios permite que esté sufriendo de esta manera? No, mis queridos hermanos. La razón es que nosotros debemos ir en oración al Señor y el Señor guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos a través de la oración. ¿Qué podemos aprender en este segundo punto? En primer lugar, mis queridos hermanos, aprendamos a pedir a Dios lo necesario. Aprendamos a pedir a Dios conforme a su voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos? Muchas personas hablan de la voluntad de Dios como pero se refieren únicamente a aquella voluntad secreta del Señor. Pero hay una voluntad revelada del Señor. Usted quiere aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer? Orar conforme a la palabra de Dios. Usted se pregunta, ¿será que puedo orar por esto? ¿Cómo puede usted tener certeza? Bueno, lo tenemos a través de la Escritura. Por ejemplo, ¿cómo usted puede saber de que es correcto pedir sabiduría? Porque la Biblia dice que pidamos por sabiduría. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros podemos orar por... ¿Cómo sabemos que debemos orar por nuestros gobernadores? Porque la Biblia dice que debemos orar por ellos. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, hermana? La Biblia nos enseña cómo debemos orar conforme a su voluntad. Y entramos a nuestro tercer y último punto. Estamos viendo la sabiduría en medio de las pruebas. Y hemos visto que la sabiduría del Señor, debemos acudir al Señor en busca de sabiduría en medio de las pruebas. En segundo lugar, hemos visto que la sabiduría se expresa en un corazón que ora y depende del Señor. Y en tercer lugar, ¿qué produce la sabiduría en el caminar del creyente? Produce constancia. Volvemos a Santiago, capítulo 1. Verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tercer punto, debemos ser constantes en nuestra fe. En primer lugar, el
El escritor Santiago dice que nosotros debemos pedir con fe, no dudando nada. La fe mencionada en este texto hace referencia a aquella convicción, a estar persuadido de algo. No es una fe ciega. La fe por sí misma, mis queridos hermanos, aunque entendemos de que el concepto es de que fe es confianza en aquello que no podemos ver, pero la fe no es ciega. ¿Por qué? Porque la fe tiene su valor en aquello que está puesta o depositada. En este caso, si nuestra fe está puesta en el Señor, no es una fe ciega, es una fe que descansa en el carácter santo de nuestro Dios. Y basado en el carácter de Dios, en quién es Dios, el consejo que se le da a los creyentes es, si tú sabes cómo y quién es Dios, entonces cuando acudes a Él, no dudes, no dudes. Ahora, mis queridos hermanos, la duda es una expresión de la desesperación en medio de las aflicciones. Es una de las cosas con las que luchamos en medio de las aflicciones. ¿Recuerdan qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista, el hombre que había presentado al Señor Jesús al iniciar su ministerio. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista cuando apareció Cristo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quitan el pecado del mundo. Juan el Bautista había presentado al Mesías, había dicho, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios. Pero más adelante, vemos que Juan el Bautista enfrentó una aflicción en su vida. Juan el Bautista fue encarcelado y luego iba a ser ejecutado, ¿verdad? Pero hay un evento. Antes de su ejecución, se cuenta que Juan el Bautista envió a uno de sus discípulos donde el Señor Jesús a preguntarle. ¿Qué era lo que querían preguntarle los discípulos de Juan el Bautista al Señor Jesús? Era, dice nuestro maestro, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista, el que había presentado a Cristo, ahora estaba preguntándole, ¿eres tú? ¿Verdaderamente eres tú el Mesías? Mis queridos hermanos, ahí vemos cómo la duda aparece en los momentos de aflicción. Aparece en los momentos de aflicción. Pero, ¿cómo luchamos contra esto, mis queridos hermanos? Porque ¿saben qué es lo que menciona Santiago en lo que estamos viendo? Es que la duda, si se establece en tu corazón, prácticamente te vas a volver en una persona de doble ánimo, en una persona que no tiene convicciones firmes, en una persona que a través de las circunstancias va a ir cambiando cómo está con el Señor. Mi querido hermano, ¿acaso no somos así? ¿Acaso nuestra comunión del Señor en muchas ocasiones no depende de cómo nos sentimos? Muchas personas cuando están bien con el Señor, leen su Biblia, están orando, o a veces son al revés, ¿verdad? Cuando únicamente están en la aflicción, buscan al Señor. Van cambiando según las circunstancias. Personas de doble ánimo, personas que no tienen convicción, vacilantes. ¿Qué significa esta palabra, doble ánimo? Es una palabra que tiene la idea de ser tibio, algo que está separado en dos. Mis queridos hermanos, los cristianos debemos tener convicciones firmes sin importar tus circunstancias. Tus circunstancias. El inconverso justifica sus acciones en base a las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, atrapan a alguien robando. ¿Qué es lo que dice esa persona para justificar la razón por la que ha robado? Dice, es que no tengo para comer. Justifica sus acciones en base a sus circunstancias. Mi querido hermano, ¿será que el creyente puede hacer eso? No.
El creyente no puede ir cambiando sus convicciones según las circunstancias que esté atravesando. No puede. El creyente debe mantenerse firme y debe buscar ser constante en el Señor. Lucas capítulo 9, versículo 62 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mi queridos hermanos, ninguno que dice, yo te voy a seguir, pero vienen las aflicciones y se aleja, es digno de ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo se ve una persona de doble ánimo? ¿Cómo se ve una persona de doble ánimo? Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mis queridos hermanos, quiero preguntarte, ¿tú eres constante en tu fe o luchas con el doble ánimo? ¿O luchas con ser una persona en que vive su espiritualidad según su circunstancia? Cuando se siente bien, está bien con el Señor. Cuando se siente mal, está mal con el Señor. Quiero decirte, mi querido hermano, que eso está muy mal. El cristiano no puede estar de aquí para allá. El cristiano debe tener firmeza en el Señor. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16, se les habla a estos cristianos que eran tibios. Y en ese mensaje el Señor les va a decir, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mis queridos hermanos, la tibieza no es permitida delante del Señor. El creyente debe mostrarse firme, con convicciones claras delante de Dios. El creyente debe ser constante en su fe, sin importar las circunstancias que esté atravesando. Vivir una vida en tibieza espiritual tiene repercusiones en toda nuestra vida. Así que, querido hermano, hermana, no seas tibio. No seas tibio. No digas, yo soy cristiano, pero un cristiano no practicante. No existe eso, mi querido hermano, hermana. Eso es ser tibio. Afirma tus pasos delante del Señor. Afirma tus pasos. Conclusiones para finalizar en esta mañana. En primer lugar, necesitamos de la sabiduría de Dios para enfrentar las pruebas, querido hermano, hermana, y poder ver las aflicciones que estemos atravesando desde la perspectiva divina, no de la nuestra. Quizás lo que tú ves, mi querido hermano, parece desalentador, te desanima. Pide al Señor que te ayude a ver las cosas desde una perspectiva eterna. En segundo lugar, entiende que la sabiduría solo viene de Dios. Solo viene del Señor. La verdadera sabiduría solo viene del Señor. Acude a Él en medio de las aflicciones. Pídele sabiduría. Pídele que te ayude a crecer en madurez. Pídele que te dé luz a través de su palabra. Pídele que te ayude a acomodar lo espiritual con lo espiritual. En tercer lugar, es a través de la sabiduría de Dios que nosotros podemos aprender a ver más allá de las circunstancias. Debemos aprender a orar y pedir lo necesario. No es posible atravesar las pruebas sin oración, sin oración. ¿Cuánto estamos orando en medio de las pruebas? ¿Cuánto estás orando? Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a ser constantes en el Señor.
A veces nosotros decimos, estoy en aflicción, y los primeros 2 días oramos, pero luego dejamos de orar. Seamos constantes, constantes. A veces me gusta poner de ejemplo que algunos de nuestros motivos de oración. Recuerdo un hermano se acerca y me dice, hermano, ya me da vergüenza pedir por lo mismo cada vez. Pero hermano, eso es ser constante en la oración. Orar por algo, siempre, constantemente. Eso es lo que debemos hacer en medio de las aflicciones. Ser constantes en la fe.